Y mientras Cari va entrando, se van sumando. Hola, Cari. Hola, Vero. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se ve muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de esta primera vez acá en Instagram. Qué bueno. Este bautismo. Bueno, vamos a saludar, ahí se van sumando. Pueden avisarnos si se escucha bien, si nos ven bien, háganos alguna señal. Hola, Norma. Qué lindo. Bueno, reiniciando estos espacios que fueron de mucha comunión el año pasado, el año 2020 compartimos muchos encuentros así y bueno, este es el primero de este año, así que me da mucha alegría y también de compartirla con vos, Cari, una charla, una conversación sobre, hola Clau, ahí van saludando, sobre un tema que está siempre presente, ¿no? Sí, Que, súper convocante, Vero. Sí, sí. Y se van uniendo, ahí veo algunas personas conocidas, se van saludando, van comentando que se escucha muy bien. buenísimo. Bueno, Vero, me parece que seguramente hay algunas personas que se unan por primera vez, ¿sí? Así que por ahí te voy a presentar antes de que comencemos a hablar para aquellos que te conocen por primera vez. Vero, la doctora Verónica Molina, Vero así informalmente coloquial, pero el currículum de Vero es muy amplio, muy extenso, así que voy a comentar simplemente el abreviado para que sepan cuáles son tus recursos y con tus conocimientos, ¿no? Verónica Molina es médica, cardióloga, psicoterapeuta integrativa, está especializada en terapia del trauma y en constelaciones familiares, es docente, supervisora, conferencista y actualmente directora del Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Es un espacio de asistencia, formación e investigación. Así que bueno, con esta presentación formal vamos a comenzar a hablar, ¿no? Sobre este tema, estas frases tan popular, ¿no? Que seguramente todos han escuchado hablar o se habrán incluso reconocido diciéndola, ¿no? La sangre tira, ¿no? La sangre tira. Y a mí me hacía pensar en cierta predilección que tenemos por aquellos vínculos cosanguíneos, ¿no? Por nuestra familia de origen, por aquellos con los que compartimos un mismo origen y una misma sangre, ¿no? Entonces, empezar a conversar desde ahí, ¿no? ¿Qué Mm, significa para vos esta frase? ¿Qué quiere mm, decir que la sangre tira? ¿Hacia mm, dónde tira? mm. Sí, es una frase popular, ¿no? Que como bien decís, seguramente a cada uno de nosotros nos convoca ideas, sensaciones, emociones, algunas comunes y otras diferentes, ¿no? Y quizás sea una linda indagación para que así como vos traes esta pregunta, que bueno, yo voy a contar un poco hacia dónde me lleva a mí, pero que todos nos hagamos esta pregunta, ¿no? Cuando aparece esta frase, la sangre tira, ¿qué nos pasa en el cuerpo? ¿Cómo percibimos esa frase? Cuando pensamos en que la sangre tira, ¿quiénes vienen a nuestro imaginario? ¿Qué personas de nuestra familia se nos hacen presente en primer lugar? La sangre tira tiene que ver con esta visión popular de que estamos unidos por la sangre a nuestro sistema familiar y que esa unión es muy fuerte, ¿no? Que es tan fuerte que muchas veces nos lleva, ¿no? Nos tira a tomar decisiones que hasta pueden ir incluso en contra, en muchos casos, de nuestro desarrollo personal, a veces de nuestros deseos, de los amores que se puedan ir abriendo, de nuestros proyectos, ¿no? Porque muchas veces esa necesidad de cumplir los deseos familiares es tan fuerte en pos de la pertenencia, de mantenernos seguros en esos vínculos fundantes, que en muchos casos la sangre tira tanto
que ponemos en jaque nuestro desarrollo personal o nuestra libertad o nuestra capacidad de diferenciarnos, que básicamente es un primer paso imprescindible, necesario, ¿no? En el desarrollo personal y hacia el camino de la autonomía y la libertad. Pero por otro lado, pensar en que la sangre tira también nos puede llevar a lugares muy entrañables, ¿no? A lugares que, por ejemplo, nos evocan los perfumes, no sé, de las cocinas, de los bosques, que quizás nos llevan a nuestra historia de la infancia, los perfumes de la ropa de algunas personas, que nos llevan, ¿no? A lugares de recuerdos amorosos, queridos, ¿no? Entonces también podemos pensar que así como la sangre tira en mandatos y en exigencias a veces explícitas, a veces tácitas, la sangre tira también porque sentimos un profundo amor hacia esas personas con las cuales hemos estado en relación y seguimos vinculados, ¿no? Más allá de las separaciones, más allá de la muerte. Así que la sangre tire es uno de los conceptos que incluso podemos decir atraviesan las barreras que nos resultan como seres humanos más impensables, como la muerte, ¿no? Seguimos siendo hijos aunque nuestros padres hayan fallecido, o seguimos siendo hermanos aunque un hermano haya fallecido, o seguimos siendo padres de un hijo aunque ese hijo haya fallecido, ¿no? El lazo es tan profundo que sigue existiendo más allá del concepto de la muerte. Entonces, la sangre tira en muchos sentidos y en un punto creo que nos hace conscientes de la importancia de los vínculos familiares en toda nuestra vida, ¿no? En todo nuestro desarrollo y en nuestro presente, sobre todo porque a veces aparecen estas fantasías, ideas, ¿no? De que si uno corta con las relaciones familiares porque son enfermas, difíciles, aparece mucho la palabra tóxicas, una palabra que no me gusta mucho, aunque comprendo a qué se refieren, por supuesto, pero a veces parece que si cortamos con eso, entonces podemos empezar una vida diferente y estar mejor. Y en algunos sentidos es verdad que la distancia o los espacios, cuando los vínculos son muy complejos y muy disfuncionales, desde ya ayuda, pero la sangre tira. Entonces, aunque estemos a la distancia, algo en nuestra vida nos va a volver a traer este tema, ¿no? Aunque no sean esas personas en sí. A veces lo trae un hijo, una situación laboral, una enfermedad. Porque la sangre tira, la sangre, es decir, esa Ujú. conexión, esa vinculación profunda, sigue actuando, aunque tomemos distancia. Mm. Sobre esto, Vero, ahora que compartías, apareció la palabra corte, apareció la palabra separación. Y yo cuando pensaba, ¿no? En la charla pensaba en esto de la particularidad de nuestro país Mm, formado por muchos inmigrantes que se vieron obligados a cortar, ¿no? A mm, separarse de origen. De alguna manera por necesidad, en la mayoría de los casos por necesidad, ¿no? Y quizás ese corte fue abrupto y definitivo, no hubo la posibilidad de reencuentro, ¿no? ¿Y de qué manera la sangre tira en los descendientes de esas personas que inmigraron, ¿no? sí, es muy importante esta asociación que traes, Cari, porque, bueno, en nuestro trabajo vemos mucho esto, ¿no? Que de pronto nuestros abuelos o bisabuelos, en algunos casos los padres, han venido de historias de inmigración. En general son inmigraciones forzadas, ¿no? Por más que el relato de la novela familiar diga vinieron para hacerse la América, que es otra frase que circula mucho en las familias. Después cuando investigamos ese hacerse la América, por más que haya sido con cierta preparación, era impulsado por un malestar que se estaba viviendo en el país de origen, por muchas guerras, por la pobreza, por el miedo a más guerras, ¿no? Entonces, no eran del todo libres a la hora de pensar en irse. Y todo esto, ¿no? Todas estas emigraciones forzadas en contextos tan dolorosos
claramente generaron lo que llamamos una carga en las familias y en los grupos sociales, ¿no? Lo que llamamos trauma. Y entonces nuestros ancestros y nuestro país está armado de esta trama histórica. Nuestros ancestros vinieron dejando en muchos casos familia en algún otro lugar, ¿no? Decimos en Europa, pero también en Argentina tenemos mucha inmigración de Medio Oriente, de Asia, de África, ¿no? Y también hay lazos que se cortaron acá mismo dentro del territorio con los nativos de la tierra, ¿no? Que también fueron separados dentro de sus familias porque se llevaba a los niños de pronto a trabajar muy tempranamente en casas, en estancias. Los hombres iban también de esclavos a otro lugar o a la guerra. La independencia argentina estuvo muy sostenida por esclavos negros y nativos, ¿no? Entonces, todos fueron cortes, ¿no? Si pensamos en nuestra historia, venimos de un caudal de cortes y separaciones enorme, y todos muy dramáticos, muy traumáticos, ¿no? Cortes, decimos traumáticos porque son experiencias que en el 99% de los casos esas personas no podían elaborar. Imaginemos, ¿no? Si hoy nos cuesta pensar en emigrar, ¿no? O cuando recibimos inmigrantes, ahora la Argentina también tiene inmigrantes que conocemos, que vemos, que se desplazan en bicicleta por la ciudad, que han venido a los talleres, ¿no? Gente de distintos lugares de Centroamérica que también vienen buscando estar más tranquilos, más en paz, estar mejor. Y ellos relatan, ¿no? Cómo se sienten de haber dejado a su mamá, a su papá en Venezuela o en algún país de África. Eso está presente, ¿no? Hace poquito yo me encontré con un chico que vende relojes, un chico negro, y le pregunté de dónde era, cómo estaba acá, cuánto hacía que estaba. Y me contó que venía de Ghana, que su mamá estaba allá, que la extrañaba mucho, que tenía 80 años, que todos los días pensaba en ella. Entonces, digo, indagamos un poquitito, ¿no? Que abrimos esto con alguien que claramente no es de acá, que uno lo ve, que lo escucha y se da cuenta, y surge este material, ¿no? El lazo está vulnerado, está dentro de él presente porque lo puede decir, lo puede nombrar. Y pensemos, nuestros abuelos podían hablar de su historia, podían contar en la mesa familiar que extrañaban a sus hermanos que quedaron en Europa, o que sentían mucha culpa porque hay abuelos, padres de ellos quizás que no pudieron traer, que esperaban poder trabajar y conseguir el dinero para traer y no pudieron. ¿Cómo es, no, esta situación en cada familia? ¿Cómo se desarrolló esta experiencia? Y podemos ahí observar que en general estos contextos eran tan difíciles y había pocos recursos emocionales, afectivos, relacionales para poder dar lugar a estos sentimientos, ¿no? Es como en esos momentos lo que primaba era la necesidad de supervivencia y el mayor acto de amor era decirle a un hijo, bueno, salvate vos, ¿no? Lo que tenemos va para un pasaje o te acompaño y te vas vos y con que vos te salves estoy realizado, ¿no? Ese era el mayor acto de amor. Entonces, claramente estas experiencias están presentes en las familias hoy y actúan en nosotros. Y esto también lo venimos observando hace mucho tiempo, como de pronto hay nietos o bisnietos que tienen una profunda necesidad de volver a la tierra de origen de sus abuelos y sacan los pasaportes y ahí se enteran de las historias, ¿no? Muchas veces en ese trámite que hay que hacer para sacar el pasaporte europeo empiezan a aparecer las historias, ¿no? Y se enteran, resulta que el abuelo se llamaba así, nació en una fecha cercana a la mía, o tenía más hermanos y yo solamente conocí muy pocos, ¿qué pasó con el resto de los hermanos, ¿no? O se enteran de una bisabuela que nadie nombraba y que quizás quedó en Europa. Entonces ahí empiezan a aparecer las historias, ¿no? Y hay algo de esa sangre que también tira, que muchas veces aparece, ¿no? Como una asociación o como una comprensión con los procesos que vamos haciendo.
que develan esta motivación, ¿no? La de poder volver al lugar de quien alguna vez se fue con muchas ganas de volver y nunca pudo. Y gracias a que esa persona se fue, la vida se pudo sostener y pudo seguir, pero la percepción en la familia de que hay una deuda con ese deseo de regresar sigue presente en los descendientes. Entonces aparece este impulso muy fuerte de volver a esa tierra o de irse o de no poder estar acá, de no poder hacer raíces acá, ¿no? Como si hubiera algo que es más fuerte que el propio camino. Y entonces conviene indagar en esto, ¿no? En cuando suceden estas cuestiones o cuando hay dificultades que se repiten, conviene averiguar esto, ¿no? ¿Qué parte de esa historia familiar que quizás no conozco, que es inconsciente, está tirando, construyendo en mí un deseo que no me es totalmente propio, ¿no? Este es un concepto muy importante que desarrolló Bert Hellinger y que es tan visible en la clínica, ¿no? Los sentimientos adoptados, cómo se pueden ver en las familias, que de pronto esto, ¿no? Alguien tiene esa profunda nostalgia de volver a un lugar que no sabe cuál es, y esa es la experiencia de alguien que vivió esto, que sí se fue, que sí padeció ese corte y que deseó volver y no lo logró, no lo pudo cumplir, ¿no? O ir a buscar a alguien que no pudo hacerlo. Entonces estos sentimientos están presentes en los descendientes y nos están tan internalizados, son tan inconscientes que generan deseo, que generan impulsos, decisiones, ¿no? Pero somos libres a la hora de tomar esos caminos o necesitamos indagar un poquito para ver cuál es la motivación del deseo, que es un gran tema. Vamos abriendo muchos temas, ¿no? Pero me surge también nombrar al menos esto. ¿No? Eran lealtades familiares y el proceso de ir haciéndonos libres, ¿no? Como que están Sí, las dos cosas actuando, ¿no? Y qué total. interesante esto del aspecto inconsciente, que estamos ligados, o sea, profundamente unidos con aquellos que compartimos lazos consanguíneos, aunque no los hayamos conocido, ¿no? Quizás a veces podemos reconocer más fácilmente ciertas repeticiones cuando seguimos tradiciones familiares, cuando nos pasan las mismas cosas, cuando seguimos las mismas carreras o cuando nos enfermamos de las mismas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, esto es bagaje hereditario, ¿no? Lo llevo en la sangre. Y ahí lo reconocemos más fácilmente. Pero otras veces hay un montón de aspectos que son bien inconscientes, ¿no? Y que están ahí como en el trasfondo de cada uno y que tiene que ver con esta unión, con los lazos que quizás nos conocimos, no conocemos, o quizás decidimos cortar, ¿no? Como decías al principio, ¿no? Aunque me vaya a 1000 kilómetros, aunque no vea más a cierta persona y decida poner una barrera, una distancia, ese lazo sigue, ¿no? Sigue y se mantiene de mil formas, y muchas veces los síntomas o las enfermedades pueden tener que ver con esto, ¿no? Pero Sí. pensaba también en las situaciones de familias adoptivas, ¿no? ¿Qué pasa en el caso específico de la adopción? ¿Cómo la sangre tira para esos hijos adoptivos, ¿no? Y de qué manera se puede ver en la clínica. Sí, traes este tema y me acuerdo de un paciente hace muchos años que me consultó por un dolor lumbar, ¿no? Tenía un dolor lumbar, una lumbociatalgia, pero que no tenía ninguna causa orgánica. Lo habían estudiado, no tenía hernias de disco, no había una contractura que explicara tanto dolor y era un dolor así muy intenso que no le permitía dormir, ¿no? Un dolor, pero bueno, le daban medicación y un poquito mejoraba, pero no lo esperable. Entonces, bueno, fue buscando y empezamos a trabajar y era un hijo adoptivo de una pareja que se lo había transmitido tempranamente, era una información que él manejaba, sabía. Y, y a partir del trabajo que fuimos haciendo, fue también encontrándose él con su necesidad de conocer algo de su origen, como algo que había quedado
como cerrado, digamos, a partir de que supo esta verdad, él convivió con esa idea y nunca había necesitado investigar. Bueno, y fue preguntando y fue averiguando, y en un momento del proceso aparece la información de que en el momento en el que él había empezado con este síntoma, había fallecido su papá biológico. Y se enteró un año después, hicimos todo un camino, ¿no? Juntos. Y, y fue muy impresionante, ¿no? Como esto hay un montón de historias así, como de pronto esto, ¿no? Las conexiones inconscientes persisten, existen más allá de la relación, ¿no? Siempre nosotros nombramos mucho en nuestro trabajo que hay un ámbito en el mundo vincular que es relacional, es decir, que podemos estar construyendo con el otro, ¿no? Es lo que se va dando a partir de la presencia, de la comunicación, del estar juntos, del compartir, o del estar separados, el no hablar y no compartir, porque todo finalmente hace a la relación, pero hay un mundo de conexión con las personas con las cuales estamos vinculados, que donde circula una información que va más allá de la comunicación. Y ese universo que tiene que ver justamente con los lazos de sangre, decimos que el vínculo se establece con las personas con las cuales tenemos lazos de sangre, más allá de si están vivas o no, si hay o no hay relación, si hay permiso o no para tener relación, el vínculo está y opera sobre nosotros, ¿no? Y hay vínculos que son tan fundantes, ¿no? Los padres han dado la vida y más allá de que no pudieron sostener el cuidado, la crianza, en el caso de las adopciones, sí pudieron dar la vida. Y entonces ese hijo sigue unido en vinculación con sus padres, aunque no haya relación, ¿no? Y el cuerpo es un espacio, siempre decimos, ¿no? A partir de una frase de Alexander Lowen, el cuerpo es el inconsciente, dice él, ¿no? Y bueno, en el cuerpo realmente operan eh, dinámicas y construcciones que pueden ser muy inconscientes y que se expresan en muchos casos a través de los síntomas. Y el trabajo que hacemos a partir de la mirada sistémica y el trabajo con el trauma es tratar de escuchar ese lenguaje del cuerpo. Yo vengo hace mucho tiempo en este sentido, siento como una necesidad de aclarar que el trabajo que hacemos no va a poner el foco en evitar la enfermedad o en vencer la enfermedad, porque eso es parte del mismo paradigma, ¿no? Que no está ni bien ni mal, pero este es otro paradigma, el paradigma que lo que intenta es dar espacio para que se pueda hacer lugar a esa información que es inconsciente y por eso está expresada en el cuerpo, como un mecanismo también de economía, de equilibrio de economía psíquica, y que ese material pueda pasar al universo consciente y por ende a ser procesado por los mecanismos conscientes, ¿no? Y después pasan cosas a veces con el cuerpo. De pronto un dolor cede, de pronto una alergia mejora, de pronto no. De pronto también convivimos con enfermedades crónicas como la artritis o el colon irritable. No siempre se van. Pero transitar ese síntoma con otra conciencia de las capas que los síntomas traen, porque acá les estoy diciendo una capa, pero ese síntoma abrió un montón de temas en esa persona, como pasa en general cuando uno se aboca a escuchar de qué se trata ese llamado del cuerpo en general, aparecen muchas capas, muchos temas, y esa es la invitación, ¿no? A poder tener otra escucha sobre lo que el cuerpo trae, ¿no? Que no es el rechazo hacia el síntoma, sino más bien la apertura y la receptividad a poder tomar con nosotros ese contenido y ahí muchas veces hay movimientos, ¿no? Que pueden ser de mejoría, pero que aunque no lo sean, cambian nuestra posición frente a lo que nos pasa.
y eso es muy importante. Ese sería el proceso de hacernos más libres. Exactamente. Que no es que no pasen cosas, ¿no? Hacernos más libres, porque también hay otros paradigmas. De pronto hay personas que dicen, ah, entonces si me vuelve a pasar esto, supongamos este mismo paciente que me vuelve a encontrar y vuelve con otro dolor lumbar y me dice, ah, entonces el dolor lumbar no era por todo eso que trabajamos, porque me quedan cosas y vuelve el dolor, ¿no? Hay como un paradigma que está muy presente en nosotros, que es como una especie de exitismo, que nos tiene que ir bien, que todo tiene que estar bien, que nuestra naturaleza debería ser, no sé, la armonía, el bienestar, la felicidad permanente, ¿no? Y hay algo muy infantil en esa visión, porque nuestra naturaleza, la vida, trae momentos de bienestar y momentos dolorosos, momentos de expansión y momentos de contracción. Somos parte de la naturaleza, ¿no? Eso lo vemos en el mundo vivo, ¿no? Los animales también se enferman, tenemos veranos y tenemos inviernos muy crudos. Los seres humanos creemos que somos como una especie especial dentro de la vida que merece estar siempre feliz y que si no lo logra está en falta. Entonces también, ¿no? Poder hacer las paces con la vida como la vida es, ¿no? Con las luces y las sombras que la vida trae, porque todo es parte del camino, ¿no? También lo difícil es parte del camino del aprendizaje. Si el árbol no tuviera que encontrar el camino hacia el sol, modificando la forma de su tronco, moriría, ¿no? Porque el sol no da donde él quiere, el sol da donde da, y es el árbol el que lo busca, ¿no? Nosotros igual, la vida está ahí, y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con la vida y encontrar la forma de movernos para estar en conexión con ese flujo, y muchas veces lo impedimos porque creemos que la vida debería ser distinta de cómo es. Y la vida es, nos da, nos quita, nos hace felices, nos da tristeza, nos ilusiona, nos desilusiona. Entonces cuando nos retiramos de la vida porque decimos, no, así no deben ser las cosas, nos desconectamos del sol, ¿no? Y estamos en riesgo de secarnos. Qué linda imagen esta del sol, Vero, del sol y del árbol, y pensaba como que este proceso es muy personal y que todo el mundo puede hacer ese camino, ¿no? Esa búsqueda del sol, ¿no? Como que no es para ciertas personas, ¿no? Esto, está la posibilidad de repensar su historia, la posibilidad de repensar los síntomas y tratar de encontrarle un sentido a esta enfermedad, a esto que me está pasando, a estas repeticiones, ¿no? Porque de alguna manera me vinculo con gente que siempre me sucede lo mismo, ¿no? Bueno, hacerlo pregunta, transformarlo en una pregunta y como convocarnos a encontrarle un sentido a esto, me parece que es una linda invitación y que la puede hacer todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está invitado a ese proceso de ir en búsqueda del sentido, ir en búsqueda del sol. Cada uno se puede imaginar qué árbol es y de qué manera va hacia esas preguntas esenciales, ¿no? Quizás Sí, este modelo, esta forma de entender a la familia como un sistema y a, bueno, las organizaciones y al mundo en sí mismo como un sistema donde todo está interrelacionado y estamos interconectados, es una invitación a volver hacia uno en el contexto, ¿no? En el contexto en el que estamos, con aquello que somos más conscientes y aquello que somos totalmente inconscientes o desconocemos, ¿no? En principio nuestra propia historia, que es mm, una linda invitación. ¿No? sí, es Y así. Y tengo la ilusión en muchos momentos de que muchas personas puedan escuchar ese llamado interior, ¿no? A veces, eh, bueno, pareciera que, o que no nos damos el espacio, ¿no? La sana importancia personal como para decir, quiero darme algo bueno para mí, ¿no? ¿Qué es lo que necesito en este momento? Y puede ser que en algunos momentos necesitemos más tiempo o escucharnos, ver si necesitamos más descanso o encontrarnos con alguien o divertirnos. Pero hay momentos de la vida donde necesitamos revisar
cómo estamos viviendo, cuáles son las decisiones de fondo que tenemos que tomar. Y a veces esto lo trae la vida misma, lo traen síntomas, situaciones que nos pasan y nos duelen mucho, nos angustian. Hay quienes buscan y hay quienes son llamados porque la vida nos llama, ¿no? Con sus métodos. Y entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, todas las personas tenemos familia, todos venimos de historias. En todas las familias hay historias difíciles, esto también es importante decirlo, porque yo escucho mucho esto en la consulta. Uy, mi familia, no sabes lo que es mi familia, qué difícil que es mi familia, me dicen. Y yo que escucho tantas historias de tantas familias hace tantos años, digo, todas las familias son difíciles, todas las familias son vitales, todas las familias son potentes, en todas las familias hay un amor que circula. A veces ese amor es ciego y enferma, pero es amor. Entonces, ¿cómo reconstruir? ¿Cómo encontrar la conexión con el amor y la fuerza que viene de la familia y a la vez la diferenciación y el permiso para hacerlo al propio modo, ¿no? Sin entrar en circuitos de repetición que generan más malestar en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces creo que este es un proceso para en algún momento de la vida todas las personas, porque todos tenemos historia, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser llevado al ámbito profesional. Hay personas que, digo, más allá de que esto sea un trabajo de desarrollo personal, sí hay muchos recursos profesionales, ¿no? Que de pronto, bueno, se pueden usar en la escuela, los maestros, se puede usar esto que decíamos recién, ¿no? En una mirada distinta de la medicina, en una manera más consciente de autocuidado en los roles de asistencia, ¿no? Como poder entender también qué motiva mi vocación desde mi propia historia, es un regulador muy importante a la hora de ver cuánto trabajo, hasta dónde trabajo, cuánto me exijo, ¿no? Hay muchísimos recursos que tienen que ver con esto de poder abrir la mirada, ¿no? En la abogacía también, en las empresas y desde ya en el mundo terapéutico, porque es una herramienta muy útil en el proceso de acompañamiento de las personas, ¿no? Así que es como un ámbito, diría que, bueno, así lo transmitía Bert Hellinger, ¿no? Él decía, es una filosofía para la vida, es para todos, ¿no? Así que sí, es para todos. Qué bueno que esté esa posibilidad, ¿no? Mm, Que todos puedan acceder a este conocimiento. Y qué bueno también que pronto se inicie una nueva rueda de formación en tu instituto, que puedan, bueno, sumarse gente que quiera conocer esta mirada, aprender cuál es esta filosofía y cuál es mm, esta metodología, ¿no? Entendiendo los dos aspectos, tanto la teoría que nos permite comprender y entender, y también la metodología de trabajo y qué posibilita, ¿no? mm, Este enfoque en particular. Quizás mm, estaría bueno, Vero, que nos digas qué le aportaría a una persona, ¿no? Estudiar, formarse, qué le permitiría, ¿no? mm. Bueno, un poco esto que decías recién, ¿no? Hay mucho trabajo personal que ya ocurre al momento de escuchar la teoría, ¿no? Cuando vamos dando las clases, de pronto ya de darse cuenta, ¿no? De distintos autores, porque en nuestro espacio no solamente trabajamos a Bert Hellinger, sino distintos autores intentando una mirada integrativa, ¿no? De las constelaciones familiares y el trauma en sus distintas dimensiones. Entonces, esto, ¿no? De poder a partir de la teoría empezar a generar ese darse cuenta y siempre es un trabajo que tiene una esfera vivencial, entonces hay ejercicios, meditaciones, trabajos que hacemos en grupo, en algunos casos constelaciones también, ¿no? Entonces hay muchos caminos para ir dando pequeños pasos en ese proceso de poder primero comprender de dónde vengo, cómo es mi historia, cómo se me armó ese patrón de relación y de repetición también, dónde estoy ahí parado, ¿no? Cuánto de lo que me pasa puedo decir es mío, cuánto es de mi historia que nunca la pensé y que de pronto si me pongo a indagar
me empiezo a dar cuenta que hay muchas cuestiones que tenemos en común, ¿no? Que hay fenómenos de repetición, síndromes del aniversario, nombres repetidos, excluidos, personas que no sabía que existían y que cuando empezamos a trabajar, ese es un clásico también, ¿no? Yo siempre digo que el genograma que hacemos muy al inicio de la formación tiene que quedar abierto, porque el genograma siempre crece a lo largo de los años, ¿no? Empieza con ciertas piezas y con el tiempo se van agregando personas, historias, sucesos, países, orígenes, religiones, cosas que nunca nos preguntamos, porque es parte de nuestro punto ciego. También mucha gente dice, ¡ay, qué pena ahora que ya no están vivos los abuelos o personas que sabían tanto de la familia! Cuando yo era joven no preguntaba, ¿no? Y ahora que quiero saber no están. Y eso es muy común, porque para pertenecer a veces tenemos que no saber, que no preguntar. Hay una percepción, ¿no? Muy clara de que sobre ciertos temas no se habla, no se pregunta, pero eso mismo pesa después sobre los descendientes y va generando construcciones sintomáticas, ¿no? Entonces es un trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal muy profundo, a la vez que vamos teniendo herramientas para llevar a nuestro ámbito laboral, y que creo que nos conecta con la vida, con la alegría y con la resiliencia, ¿no? Porque la idea del trabajo no es evitar que pasen cosas difíciles, sino tener recursos para atravesarlas. Entonces, hay lugares más vitales que podemos empezar a habitar, pero también hay más capacidad de atravesar lo difícil, ¿no? Más conciencia. Sí, y me parece súper interesante esta posibilidad de pensar la formación en tres ruedas, o sea, Mm, como tres momentos, y que cada uno puede iniciar su proceso de formación según dónde se encuentre, ¿no? Quizás haya gente que quiera empezar de cero porque desconoce totalmente este paradigma, pero se siente atraído, se siente interesado, resuena con esto que conversamos y puede empezar en la rueda uno, ¿no? Como quien viene por primera vez y quiere inaugurar un nuevo conocimiento. Pero que sí. también está la posibilidad para aquellos que tuvieron una experiencia, que iniciaron la formación en algún otro lado por algún motivo la detuvieron, ¿no? También tiene que ver con que en este camino de ir ampliando la mirada y de ir reconociendo el propio sistema y la propia historia, a veces necesitamos detenernos y tomarnos una pausa, ¿no? Entonces también está la posibilidad de retomar en el momento en que uno ha quedado detenido y en esta rueda 2, ¿no? Como escalones o engranajes. Y para aquellos que ya han hecho la formación y quieren seguir siendo supervisados y capacitándose y practicando, ¿no? Este rol de facilitador, también está la posibilidad de una rueda 3, ¿no? Como Ujú. estas tres ruedas se van integrando e invita a todos los que quieran conocer esta metodología y esta filosofía de vida a sumarse, ¿no? Está esta Ujú. posibilidad. Está comenzando ahora en marzo, así que todos los que están interesados pueden averiguar, siempre está esta posibilidad. Y también todos los que quieran sumarse a las otras propuestas que están ahí a la mano, accesibles, ¿no? Que se piensan como un servicio a la comunidad, como la Ujú. clase del sábado, ¿no? También muy interesante, aquellos que quieran tener información, ¿no? De esto de pensar a la enfermedad como maestra, ¿no? Bueno, es una invitación a todos, pueden sumarse, es una actividad no arancelada, así que también es una posibilidad de seguir profundizando en este conocimiento y abriendo esas preguntas interiores, ¿no? Como que cada uno vaya viendo qué rayito de sol está invitado a seguir hoy, ¿no? Qué linda esta posibilidad. Ujú. Bueno, Vero, me parece que por acá pudo andar la conversación, no sé si querés Bueno, agregar algo. bueno, no, quizás esto, ¿no? Volver a traer la idea de que es muy importante el trabajo personal en estos tiempos, ¿no? Eh, el año pasado fue un gran desafío para todos y también a partir de ese desafío hemos creado en este espacio distintos ámbitos de apoyo, ¿no? Desde los profesionales de la salud,
charlas que hemos ido dando en distintos momentos, talleres, que fueron servicio a la comunidad, esto que vos traías, Cari. Y creo realmente que el trabajo personal es lo que hace la diferencia, ¿no? En cómo transitamos estas situaciones de tanto estrés. En este caso podemos ver, ¿no? Lo real que es el trauma social. Lo hemos transitado, lo estamos transitando, pero este no es el primer trauma social que vivimos y quizás no sea el último. Entonces, la salida, ¿no? Como dice esa frase, la salida es hacia adentro, no por recluirnos, sino por indagarnos, por trabajar con nosotros, por tomar fortalezas, recursos, ¿no? Con ver esta historia que traemos, donde pasaron también experiencias difíciles y cómo esa fortaleza está en nosotros, ¿no? Y todos los modos de inteligencia que tiene nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro psiquismo, ¿no? Conocernos es poder usar esas herramientas a nuestro favor, ¿no? Cuando no sabemos nada de esto, entramos en pánico, en ansiedad, nos desconectamos de los demás, tenemos miedo de todo, ¿no? Y ese es un camino muy complicado y difícil de volver. Entonces, esto, ¿no? Como invitarlos a que tomen la posibilidad de este tiempo que está siendo largo. Entonces también está siendo largo porque en todo este tiempo tenemos, casi les diría, la obligación de no olvidarnos de lo que hemos descubierto, ¿no? No es pasajero, no es un mal sueño, ¿no? Es que realmente hace falta tomar decisiones y ser coherentes con lo que estamos viendo. Así que esto, darles el impulso porque el trabajo personal es la oportunidad de transitar esto de otra manera y es el gran legado que les dejamos a nuestros hijos, ¿no? A las otras generaciones, ¿no? La fortaleza de transitar la experiencia sin perder el contacto y comprendiendo de qué se trata este tránsito, ¿no? Comprendiendo como gerundio, porque no es un punto, es un camino. Mm. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los que estuvieron ahí escuchando. No sé si hay comentarios, yo no los pude ir siguiendo. No sé, Vero, vos seguís. Sí, bueno, había ahí un par, si había alguien que hablaba de un impedimento de contacto. Bueno, lo único que te diría, Mariela, en relación a esto es que sí, claro que el vínculo permanece y que en el ámbito del vínculo, en el corazón, puedes conectarte con esta hija y hablarle y tenerla presente y sostener el contacto, ¿no? Mientras vas haciendo lo que necesites hacer en el mundo de lo real y de lo relacional. Pero ese ámbito existe y está presente y se va a jugar seguro. Bueno, creo que eso. Así que gracias, Cari, por la charla también. Para mí fue un placer, muy inspirador el encuentro. Y bueno, gracias a todos por estar ahí escuchándonos y los esperamos en alguno de los espacios que compartimos. Muy bienvenidos, serán muy bienvenidos, Vero. Bueno, Así es, chao a gracias. todos. Chau, chau, cariños a todos. Chau. Chao.